la dirección del culto. Estamos muy contentos con todo el frío, el fervor quita el frío, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les costó trabajo llegar? A Dani nada más. ¿A quién más le costó trabajo llegar? ¿Verdad que no está complicado? Menos el domingo, será más o menos sencillo. Así que no se desanimen, vamos adelante. Me da gusto ver a todos, hermanos. Los que no se habían congregado en mi comunidad, y especialmente les damos un saludo. Pau, ¿quieres presentarnos a nuestra hermana? Ella es mi amiga y hermana Amelia. 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 Amelia, bienvenida. Presentamos a Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi hijo, mi hermana. También. Bienvenidos. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Aminel. 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 Nayeli. Danieli. Rubiesi. 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 Y Rubiesi. Muy bien. Bienvenidos. Bueno, nos da gusto ver a nuestra hermana Blanquita porque queda mejorada, ¿verdad? A los que llegan de vacaciones, doctor Francisco Beatriz, ¿verdad? Familia Méndez, van llegando de Veracruz, ¿verdad? Todos los que estuvieron fuera, sean muy bienvenidos. Ya nuestra hermana Claudia nos pidió que nos saludáramos, solo reiteramos los saludos a la distancia, los hermanos de Internet, hermanos de Canadá. Siempre empiezo por el norte, ¿verdad? Para que no se me olvide tanto. Un abrazo, hermanos de Canadá, muy afectuoso desde estas gélidas tierras de las lomas. Bueno, ahí tenemos unos saludos. Víctor Pérez y Georgina, Sergio Maribarra, Gloria Cerquera, América Gruner, familia Mora Ruiz. Claro, ahí están algunos de los hermanos que estoy mencionando. Después de Canadá tenemos a América Gruner allá en Atlanta, en Georgia, más bien en Georgia. Le mandamos un saludo muy especial. Sofía y Ibero seguramente están conectadas allá en Virginia, también un abrazo. Hermano Armando Flores en Ohio, y nuestros hermanos de Texas, ¿verdad? Raquel y Germán, que siempre están con nosotros. Bueno, ahí estamos saludando a los hermanos de Tehuacán, Puebla, y hermanos de Puebla, también muchos saludos allá en Puebla, que están como congregación, también en este momento están ellos reunidos, acompañándonos, y seguramente tomando la cena del Señor, y cantando los himnos y todo, es todo un culto en el que nos gozamos que ellos tienen a la par con nosotros, ¿verdad, hermanos? Saludamos a los hermanos de Acapulco, familia Asensio, hermanos de Querétaro, y la familia Sansores en Tabasco, a los hermanos de Aguascalientes, que ya se están conectando constantemente con nosotros. Esperemos que la transmisión se esté realizando bien. Más o menos, dice nuestro hermano Beto. Pero Tiene variaciones, pero bueno, ténganos un poco de paciencia. Hermanos, ya dije de Acapulco, ¿verdad? Nuestra hermana Silvia me parece que ya está regresando a Japón, entonces también muchos saludos. Me cuenta algunas experiencias muy bonitas allá en Filipinas. Un mal tiempo, pero todo eso sirvió para que mucha gente se acercara buscando refugio y pudieron hacer una labor mucho más allá de lo que ellos habían pensado. Así que pues es una bendición la que tuvo nuestra hermana Silvia allá en Japón. Y faltan hermanos, bueno, del Distrito Federal. Yo estuve publicando la reunión de hoy, anunciándola, y muchas personas dijeron no podemos venir, pero van a subir estudios, y efectivamente yo creo que ya mañana les estaremos dando el vínculo para todos los que quieren ver el estudio que vamos a comenzar y también nos puedan acompañar. Yo quiero invitarles para que ustedes a su vez inviten a más
tus obras, ¿no? Damos la bienvenida a nuestra hermana que acaba de llegar. ¿Cuál es su nombre? Pero ¿cuál es su nombre? Ana Laura. Bienvenida. Gracias. Invito para que ustedes inviten a otras personas, ¿no? Decíamos en el culto de Año Nuevo que nos hagamos el propósito de traer a alguien más, un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, un compañero de trabajo, de la escuela, ¿sí? Y también pues que hagamos invitaciones en esta zona. Yo creo que yo voy a venir el día jueves, a ver algunos pendientes, y pues podrían acompañarme quienes gusten, y ya para ese día yo voy a tener los folletos que me entregan el martes y podemos irnos a repartir unos folletos, ¿no? A ver, ¿a quién le gustaría acompañarme el jueves en la mañana? ¿Fob? ¿Alguien más? ¿Fob, yo solitos? Como eso de las 10, a las 11. A las 11 para que no se desvelen. ¿Sí? A ver, otra vez voy a preguntar. ¿Quién quiere venir a las 11? O nos vemos por allá en el centro, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y ya lo venimos juntos. Digo, y hacemos algo de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Recuerden ustedes que el miércoles, sí, el miércoles no puedo, porque el miércoles les estamos invitando a sintonizar en su internet netchannel.tv. A las 10 de la mañana vamos a tener una entrevista. Es un programa totalmente esotérico, pero nos van a dar el tiempo. Vamos a hablar de los magos del Oriente y la importancia de lo que significa como mensaje de Cristo. Así que bueno, estemos listos. Vamos a cantar algunas alabanzas más breves, con esa alegría que necesitamos en este frío, ¿sí? Y acuérdense que en este año tenemos un énfasis en dos cosas, decíamos el 31, la llenura del Espíritu Santo y por tanto ser testigos. La llenura del Espíritu Santo, ser testigos. A ver, hermanos de las guitarras, ¿quieren pasar por favor? Hermano del sax, pasen por favor. Vamos a cantar. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Cántelo con una oración que sea realmente algo que usted le dice a Dios, pero también vamos a ponernos de pie y vamos a aplaudir en estos cantos alegres. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, abre mi corazón.
Creo que voy a estar más cómodo, más bajito. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará y dirá: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones tus delirios, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, su poder los alzará, y dirán: ¿quién como Jehová? Y dirán: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones tus delirios, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, su poder los alzará, y dirán: ¿quién como Jehová? Y dirán: ¿quién como Jehová? Gracias, tome su lugar, hermanos. Ya está medio calor. Bueno, vamos a iniciar un estudio. Vamos a dar inicio a toda una serie de reflexiones acerca de la carta a los Corintios. Comenzando con el día de hoy, vamos entonces a la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta carta, que se llama por la tradición
primera carta de Pablo a los Corintios forma parte de lo que probablemente fueron 4 cartas del apóstol a esta iglesia. 2 se consideran perdidas, aunque no estamos seguros si la segunda carta en realidad contiene textos tanto de una segunda o de una tercera o de una tercera y de una cuarta. El apóstol Pablo, juntamente con el hermano Sóstenes, son los autores quienes envían esta carta, esta epístola, porque en aquellos tiempos la posibilidad de viajar pues no era sencilla, no era tan fácil como tomar un autobús, un avión, un automóvil y llegar a algún lugar, trasladarse a algunos apóstoles a la comunidad que tenía dudas, necesidades, problemas y visitarlos. No era fácil. Ante la dificultad del tiempo que tomaba un viaje y las ocupaciones que seguramente tenían en algún lugar donde estaban predicando, ministrando, fue necesario que los apóstoles escribieran cartas. Así que esta segunda parte de la Biblia, las escrituras griegas, que llamamos el Nuevo Testamento, se fue conformando primeramente a partir de cartas. Aunque nosotros encontramos los evangelios acomodados antes, es decir, al principio del Nuevo Testamento, la verdad es que no son los escritos más antiguos. Los primeros textos de esta colección de 27 documentos son cartas. Esa es la importancia. Pero uno se pregunta, ¿por qué cartas? ¿Por qué tantas epístolas? Bueno, ya dijimos la posibilidad precaria, tardada, de hacer viajes. Pero eso resulta en una ventaja para nosotros. Porque tal vez si Pablo hubiese viajado fácilmente a Corinto y de viva voz les hubiese explicado algunas cosas, no nos hubiera quedado esta carta. Pero ante aquella imposibilidad, fue necesario escribir. Y esa es la bendición para nosotros, que eso que Pablo escribió fue guardado celosamente por las congregaciones. Después las distintas congregaciones intercambiaron sus misivas. A mí me llamaba la atención desde pequeño el nombre de esas cartas, que no son comunes para nosotros, porque ¿qué es eso de cuando uno es niño, no? ¿Qué es eso de los filipenses, colosenses, gálatas, tesalonicenses? Hasta difícil de pronunciar, ¿no? Bueno, son los habitantes de las ciudades donde había comunidades cristianas a las que Pablo se dirigía, es decir, son gentilicios de los que habitaban en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Galacia, etc. Y una vez que Pablo había muerto, porque no sé por qué apreciamos más a los profetas muertos que a los vivos, ¿verdad? No solo a los profetas, creo que también a los literatos y a los científicos. Ya se mueren, ya todo el mundo lo celebra. Una vez que Pablo se murió, las iglesias empezaron a intercambiar las cartas que Pablo les había respectivamente mandado y se copiaron y se fueron dando las primeras colecciones de las cartas paulinas, y así comenzó a surgir nuestro Nuevo Testamento. Vean ustedes la importancia, pues, de la carta a los Corintios. Al iniciar este estudio, yo les invitaría para que tomen nota, para que vayan repasando los videos, vayan haciendo un estudio completo, porque hay cosas que se olvidan, ¿no? Yo quisiera que tengamos un panorama completo de lo que vamos a estar dando, y que incluso ustedes lo puedan dar en otra parte.
porque algunos de ustedes pueden darlo en las clases del Museo de la Biblia, otros ustedes dan una plática en una iglesia, en algún lugar donde el Señor nos lleve. ¿Qué tal si en el futuro usted se va a vivir a otra ciudad, a otro pueblito, y allá usted va a ministrar? ¿Verdad? Hay que irnos preparando. Muy bien. Hay dos temas fundamentales en la carta a los Corintios. El primero es Jesucristo. No sobra decirlo, en toda la Biblia el tema fundamental es Jesucristo, de tal manera que para interpretar correctamente la Biblia tenemos que estar pensando en la persona y la obra de Cristo. Y si perdemos de vista eso, vamos a hacer una interpretación contraria al espíritu de la Escritura, o cuando menos superficial. Si queremos una interpretación certera, profunda y viva, necesitamos tener claro que Cristo es el centro, es el núcleo de la Sagrada Escritura. Es más, cada pasaje de la Biblia es inspirado en la medida en que señala a Cristo. A lo largo de este estudio vamos a estar diciendo algunas cosas que pueden resultar escandalizantes si las tomamos fuera de contexto, si no las reflexionamos con cuidado. Así que yo quiero que usted haga las preguntas que guste. Puede hacerlas aquí, puede hacerlas si está a la distancia, nos escribe, nuestro hermano Beto nos hará favor de transmitirnos la pregunta. Y si usted está viendo el video tiempo después, pues me escribe a mi correo y no importa, puede hacer las preguntas que quiera. Pero acabo de decir algo que hay que tomar con cuidado, ¿no? No todos los pasajes de la Biblia tienen la misma calidad de revelación, la misma claridad. Lo tienen en la medida en que nos revelen a Cristo. Evidentemente, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, tiene muchísimo más revelación que la lista de los porteros que estaban en el templo en el libro de las Crónicas. ¿No? Quiero pensar. Entonces, ¿en qué medida entendemos a Cristo en la Escritura, en un libro, en un mensaje, etcétera? El primer tema importante en la carta es Cristo, y miren, ayúdenme, del verso 1 al 8 que leí, ¿cuántas veces menciona Pablo a Cristo? Incluyendo Jesucristo. ¿Es el mismo? En estos 8 versículos, ¿cuántas veces menciona el apóstol a Cristo? 5, 8, ¿quién da más? 10. Yo encontré 10. En 8 versículos, Pablo menciona a nuestro Señor Jesucristo 10 veces. No es meramente la frecuencia de las menciones, sino la importancia de la centralidad de Cristo para la santificación, para la salvación, para el amor de Dios, para nuestro conocimiento de Dios, que es en la forma en que lo menciona. El primer tema importante entonces es Cristo, y eso no lo debemos de perder de vista nunca en ningún pasaje de la Escritura, ni en el culto, ni en la teología. Nuestra fe es una fe cristocéntrica. Si se pierde el ser cristocéntrico, se pierde todo. Este es un punto que la Reforma vio necesario recalcar, porque muchas veces el culto, y más específicamente llamado la misa, era en honor de una virgen, de un santo, y muchas veces las prácticas
giraban más en torno de lo que el hombre era capaz de hacer, las peregrinaciones, las buenas obras, etcétera, que Cristo. Antes de que Lutero protestara contra las indulgencias, antes de que fuera excomulgado de la Iglesia romana, Lutero ya era un sacerdote católico cristocéntrico. Después de encontrar en la carta de los romanos el mensaje de la justificación por la fe, él se volvió en su parroquia un sacerdote cristocéntrico. Entonces, por eso enfatizó la importancia de volver a Cristo. El segundo tema importante de la carta a los Corintios es el cuerpo. Así digo laxamente, el cuerpo. No quiero puntualizar en decir el cuerpo nuestro o el cuerpo de Cristo, porque vamos a notar que la carta a los Corintios pasa de las dos dimensiones de manera a veces inadvertida, hablando ya de mi cuerpo o hablando del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Yo espero que más adelante nos quede más claro todavía que este cuerpo soy yo mismo y que por tanto este cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Por eso no es casualidad que Pablo hable de las divisiones en el cuerpo de Cristo y luego hable de la fornicación en nuestro cuerpo y luego hable de lo que comemos en este cuerpo y cómo afectamos al cuerpo de Cristo y luego hable del uso de los dones en el cuerpo de Cristo y luego de la resurrección de nuestro cuerpo. Entonces está constantemente cambiando del enfoque hacia el cuerpo de Cristo o hacia el cuerpo nuestro, porque es lo que vamos a ver. En el fondo hay una gran unidad entre mi cuerpo y el cuerpo de Cristo. Por eso es una carta donde se tratan temas como la Santa Cena, los distintos ministerios del cuerpo, el problema de la idolatría en el cuerpo, las divisiones en el cuerpo, etc. Bien, pero en el anuncio, la invitación que estaba yo haciendo para que nos acompañaran el día de hoy, hacía yo varias preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué determina lo que sea la iglesia o una iglesia? Alguna vez, por allá de 1975, hace algunos kilos menos, me preguntaba yo, ¿qué se necesita para hacer una iglesia? Y esto en razón de que a la iglesia a la que yo asistía como adolescente ya no fue posible asistir, ¿no? En otras palabras, nos dijeron adiós. Y entonces yo me preocupé porque no me dijeron adiós a mí solamente como líder de los jóvenes, sino alrededor de 100 jóvenes que estaban conmigo. Y entonces había que tomar una decisión. Toda la vida habíamos asistido a una iglesia tan bonita como esta construcción, más o menos, bueno, un vitral parecido, pero de ojiva gótica, con el rosedal, pero de ojiva gótica, las bancas, el púlpito, las flores, el reclinatorio, y para nosotros eso era la iglesia. Desde niños, las maestras nos habían enseñado a respetar el santuario, ¿no? Cuando por X razón no íbamos a estar en nuestro salón de los niños y íbamos a visitar el santuario, entrábamos de puntitas, nada de gritar, nada de correr, y nosotros y todas las personas respetaban el santuario. Y entonces cuando vamos a quedar fuera del santuario, la pregunta es, ¿dónde nos vamos? ¿Nos vamos a otra iglesia que no conocemos? Llegamos así nomás y ya venimos. La experiencia de la ayuda del Espíritu Santo por la que nos estaban corriendo
era para nosotros tan valiosa como para tomar una decisión a la ligera de decir vamos a cualquier iglesia a ver qué pasa, ¿no? Había que guardar y continuar con aquella experiencia, aquella revelación de la llenura del Espíritu Santo. Reunirnos nosotros en una casa fue la opción. En la casa de don Gerardo Gómez, que era una casa en una vecindad, no se parecía en nada al templo de Dios, ¿verdad? Eso sí llena de libros, ¿verdad? No estoy hablando mal de él. Bueno, el punto es que si esa reunión iba a ser un tiempo allí hasta integrarnos a una iglesia o hacer una iglesia, la pregunta era, ¿cómo puede ser una iglesia? Yo dije, bueno, si quizás en vez de sillas pusiésemos bancas en este formato, una tras otra, ¿no? Tal vez eso haga que sea iglesia. O tal vez si ponemos las flores, bueno, aquí no hay flores, pero en muchas iglesias no pueden faltar las flores, ¿no? Tal vez si ponemos flores, tal vez si mandamos construir un púlpito, tal vez el reclinatorio sea lo importante, mal llamado altar muchas veces, ¿no? ¿De qué tamaño tendría que ser el local para que sea una iglesia? O algo muy chiquito podría ser una iglesia. Y una vez construida, hay que consagrarla o qué hay que ponerle, qué hay que hacerle para que empiece a ser una iglesia. ¿Sí ve la preocupación? Bueno, pero además una iglesia necesita un pastor y el pastor pues también tiene que estar ordenado por alguien, o sea, otros pastores, unos obispos, ¿ven? O sea, eran varias cosas, ¿no? Pensando en esto, recordé aquellas palabras de Cristo cuando dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esto comenzó a hacer la diferencia, porque dije, bueno, si no hay bancas, está Cristo, y si no hay flores, y si no hay reclinatorio, y si no es un lugar grande, está Cristo. Y si los cristianos del siglo II y III fueron perseguidos y tenían que reunirse a escondidas en el campo o en las catacumbas, que no tenían nada de iglesia, ¿no? Reunirse por allá en el campo o en las catacumbas no tiene nada de iglesia en ese sentido de la construcción, del mobiliario. Siendo perseguidos, ¿estaba Cristo con ellos? En aquellos entonces había persecución para los cristianos en Rusia. Esos cristianos en Rusia que se reúnen en secreto en alguna casa, tal vez en algún sótano, que no pueden ni cantar, o al menos que no se oiga, se parecen a los hermanos de comunidad, cantan para que no se oiga. ¿Está Cristo ahí con ellos? Íbamos a predicar a la Alameda en esos entonces, ¿no? ¿Estaba Cristo con nosotros ahí en un jardín? Pues estaba. Y entonces comenzar a entender que lo que hace la iglesia no era una construcción ni un cierto mobiliario, sino la presencia de Cristo entre los creyentes. Fue muy importante. Y que no se requería un reconocimiento oficial de una iglesia previa, porque a eso se le ha llamado también la doctrina de la sucesión apostólica. Ciertos movimientos de creyentes, ciertas ramas del cristianismo
enseñan que su validez estriba en que pueden trazar una línea ascendente del obispo y del anterior obispo y del más atrás, hasta Pedro o hasta Cristo. A eso se le llama sucesión apostólica. Y entonces parecía que si una iglesia, un pequeño grupo no podía demostrar esa línea sucesoria, no era una iglesia auténtica. Nos ha pasado, que a veces ante la necesidad de reunirnos en una casa y comenzar pocos, alguien ha dicho, bueno, esta no es una iglesia, yo me voy a una iglesia formal. Bueno, aquí estamos muy contentos, ¿no? Tenemos hasta piano de cola, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento con el piano de cola. Pero se trataba entonces de trazar una línea sucesoria. Y yo pensaba, por ejemplo, en el metodismo. Cuando Juan Wesley era un ministro de la iglesia anglicana. Y un día entendió algo que es muy importante y que, mire, véalo conmigo en el verso 2. La segunda frase dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Verdad? O por ejemplo el 4. Doy gracias a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. El 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin. O el 9. Los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Estas frases nos están diciendo que la salvación no es quién sabe si lo voy a alcanzar, voy a tratar de hacerlo a lo largo de mi vida, voy a tratar de tomar los sacramentos y cuando me muera y Dios me juzgue, va a decidir si me salvo o no me salvo. Esa es la concepción que mucha gente tiene en la iglesia anglicana, en la iglesia ortodoxa, seguramente en la iglesia católica. Juan Wesley llegaba a una convicción nueva. No se trataba de vivir en la duda de a ver si me salvo y de que cuando yo me muriera Dios iba a decidir. Se trataba de entender lo que ya acabamos de leer, que Dios ya nos dio su gracia en Cristo, que ya estamos en comunión con Cristo, que ya estamos santificados con Cristo. Eso es lo que acabo de leer. Cuando Wesley entendió que la experiencia de salvación, la experiencia de conversión, podía ser real en esta vida y no necesitaba esperar a que se muriera, insisto, no tenía que vivir en la duda, sino en la convicción de estar santificados en Cristo Jesús. También la iglesia anglicana lo corrió. Y entonces, acostumbrado como estaba como ministro anglicano a que el templo y el púlpito era el único lugar válido para la predicación, se encontró de repente sin nada. ¿Y saben a dónde se fue a predicar? En la tumba de su papá. Desde ahí comenzó a predicar. Y expresó una frase famosa hasta la fecha: el mundo es mi parroquia. Quiere decir, no tengo que ceñirme a un espacio, sino que en todo lugar puedo predicar. En todo lugar podemos reunirnos. Y entonces la duda era, ¿dónde hay una iglesia? ¿Dónde hay una verdadera iglesia? Lea conmigo otra vez el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? No tiene nombre, no importa, puede tener o no tener, pero no es eso lo que la constituye.
Luego dice que la iglesia de Dios está formada por los santificados en Cristo Jesús. Y luego añade, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Aquí está la clave. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La respuesta, todos, aquí textual, leo a Pablo, todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego una frase de reconocimiento de la comunión mutua, Señor de ellos y nuestros, de ellos y nuestros. Y entonces yo pregunto otra vez, ¿quién es la iglesia? Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Primera cuestión que hay que recordar es invocar. En español deriva del latín vocare, llamar, y la partícula in, que quiere decir adentro. Llamar adentro de nosotros. ¿Sí? Llamar a Cristo adentro de nosotros. ¿Para qué? La palabra dice, vamos a invocar al Señor. ¿Y Señor qué quiere decir? A ver, ¿estarán dormidos? ¿Qué quiere decir Señor? El dueño, el gobernante. ¿Sí? Entonces, invocar al Señor quiere decir pedirle, invitarle a que venga a nosotros a ser el dueño de nuestra vida. Eso quiere decir. En consecuencia, invitar a Cristo a ser mi Señor, implícitamente, es estarme yo rindiendo para que me gobierne. ¿De acuerdo? Eso es un cristiano. Entonces tenemos que la palabra cristiano tiene dos acepciones. Una acepción nominal, general, y una acepción restringida, más exacta. ¿Sí? La acepción general, común, se da a cualquier persona que por herencia, por costumbre, por el lugar en donde vive, practique o haya nacido en alguna de las ramas del cristianismo. Así, las personas de Grecia, de Bulgaria, que nacieron en la iglesia ortodoxa, serán cristianos. Y las personas que nacieron en un país católico serán cristianos. Y las personas que nacieron en un país protestante serán cristianos. Y en ese sentido, incluso se dice que Estados Unidos es un país cristiano, o que México es un país cristiano, etc. Ese es el sentido amplio de la palabra. El punto es que muchas de las personas que se llamarían cristianas en este sentido laxo no desean tener un compromiso con Cristo como Señor. Cuando más desean tener buenas costumbres, ir a las ceremonias más indispensables como un bautismo, una boda y esas cosas, ¿no? Pero en su vida no hay una experiencia de encuentro real, existencial con Cristo. Puede haber la costumbre de ir a una iglesia. Ir a una iglesia no nos hace cristianos. Eso es muy importante. Cuando una hermana estaba a punto de morir y yo la veía muy inquieta, le pregunté si estaba segura de su salvación. No estaba segura.
Ella estaba, la poca seguridad que tenía la basaba en que toda su vida había ido a la iglesia presbiteriana. No tiene nada de malo la iglesia presbiteriana, por supuesto, pero no puede basar su fe en que ha ido a la iglesia correcta. La fe no puede estar en eso. La fe tiene que estar en que Cristo murió por mí y si yo he aceptado el perdón de mis pecados, no hay más. ¿Sí? Alguna vez platiqué, todavía en esa época de adolescencia que les cuento, con un hombre metodista, de los líderes metodistas, ya anciano, y le pregunté: ¿cuándo usted invocó a Cristo como su Señor? Porque sucedió algo muy curioso. Mire, pónganme atención en esto porque es importante. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la primera cosa a que el Espíritu nos llevaba es a confrontar a la gente que tenía años o toda la vida en la iglesia, a confrontarla con el hecho de si verdaderamente alguna vez habían tenido la experiencia de salvación. Oh, sorpresa. La mayoría de la gente en esa iglesia metodista que había nacido allí no había tenido una experiencia de salvación. Pero nunca se nos había ocurrido preguntar eso, hasta que fuimos llenos del Espíritu Santo y fue la primera cosa a la que Él nos motivó. Yo le decía a este hombre mayor: ¿cuándo usted invitó a Cristo? ¿Cuándo lo invocó como su Señor? Y él me dijo: yo no tengo necesidad de eso, yo nunca he entrado a una iglesia católica. ¿Ves su respuesta? Su respuesta no tiene nada que ver. No se trata de que has estado en esta iglesia o en aquella, sino si has invocado a Cristo como tu Señor. No solo si le has dicho Señor, porque Él dejó muy claro: no todo el que me dice Señor, Señor. No es un mero decir, es algo más profundo. Es invocar, es llamar adentro a Cristo, no solo como un Salvador, no solo como un solucionador de problemas, sino como el Señor, como el Señor. Y en ese sentido, ¿quién forma la iglesia? Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Ese es parte de la iglesia. Entonces esto nos tiene que llevar a pensar varias cosas. Primero, cualquier persona que todavía no ha invocado verdaderamente a Cristo para rendirle su vida, todavía no es nuestro hermano. No estoy diciendo que no le amemos, no estoy diciendo que no lo dejemos entrar, ¿de acuerdo? Solamente que no es todavía nuestro hermano. Todavía no tiene la vida eterna. Eso es más grave todavía, ¿no? Todavía no tiene la vida eterna. Pensémoslo con respecto a nosotros mismos que estamos hoy aquí. A ver, pónganme atención todos acá. Del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Usted tiene la vida eterna? ¿Está seguro que tiene la vida eterna? Porque hablar de ser de parte de la iglesia es hablar de, por consecuencia, tener o no tener la vida eterna. ¿Sí? Cualquier persona que realmente ha invocado a Cristo como su Señor es nuestro hermano y es parte de la única iglesia de Cristo. No hay varias iglesias de Cristo en el mundo y en la historia.
No hay varias. Hay una sola iglesia de Cristo. Una esposa. Una nueva Jerusalén. Un solo cuerpo. Una sola iglesia. Así que, si una persona ha invocado a Cristo como su Señor, es parte de la iglesia y es mi hermano, no importa en qué país viva o a qué iglesia, hablando ya en términos particulares, asista. Quiere decir que yo tengo hermanos en la iglesia pentecostal, ¿o no? Tengo hermanos en la iglesia sabatista. Tengo hermanos en la iglesia apostólica unitaria. Tengo hermanos en la iglesia ortodoxa, en la iglesia etiópica, en la iglesia romana, en la iglesia anglicana. Tengo hermanos. ¿Sí o no? Se me queda viendo con duda. Romana. ¿No? Tengo hermanos que no tienen iglesia probablemente, de los que dicen, yo no voy a ningún lado. No están en lo correcto, pero puedo tener hermanos de esos, ¿no? También. ¿Sí? Entonces, tengo hermanos en todas partes. No estoy diciendo que todos son mis hermanos, porque aquí viene la otra cuestión. No todos los que están son. Es decir, en una congregación, si pudiésemos ver las almas, vamos a suponer que las almas salvas tengan un color. ¿Qué color les gusta? Azul. Blanco, dice. Y las no salvas tengan un color negro. Bueno, está bien. Entonces, que tuviésemos el poder de ver eso, veríamos que físicamente en cualquier lugar de reunión, cualquier templo, hay personas blancas y personas negras. Para que nos quede claro eso, ¿no? No estoy diciendo que toda persona bautizada, que toda persona que asiste a una iglesia, que toda persona que está dentro de un templo es salva y es mi hermano. Estoy diciendo que de todas esas personas, ese conjunto tan grande de personas que están en los templos, algunas verdaderamente han invocado a Jesús como su Señor, y esos forman la única iglesia de Cristo, sin importar en dónde estén, y son mis hermanos. Voy a preguntar si esto de las diferentes iglesias, que es una, vamos a decir, una sola, no da esto oportunidad y a lo que se conoce como ecumenismo. Hay una pregunta, para los que no escucharon la pregunta, dice Armando que si esto da pie al ecumenismo. Palabra un poco complicada. La palabra es griega. Ecúmene en griego significaba simplemente el mundo habitado. No el mundo cosmos, sino el mundo habitado. Las primeras reuniones de pastores que trataron de resolver problemas doctrinales intentaron tener representación de las iglesias de todo el mundo habitado. Así, cuando se reúnen los pastores y los obispos para discutir si tenemos un Dios que es trino o si no es trino, se reúnen en la ciudad de Nicea y se llama el Concilio Ecuménico de Nicea. Ecuménico porque representa a la iglesia de todo el mundo. ¿Sí? Si por la palabra ecuménico queremos entender que cualquiera es nuestro hermano, aunque no haya aceptado a Cristo como su Señor, entonces la palabra está mal. No somos ecuménicos. Amamos a los budistas, amamos a los judíos, amamos a los protestantes y a los católicos que no sean todavía verdaderos cristianos. Si los amamos, pero no podemos decir que son nuestros hermanos si no han invocado a Jesús como su Señor. Un ecumenismo verdadero es el reconocimiento de una iglesia que abarca todo el mundo.
pero es una iglesia que es iglesia solo, como Pablo lo ha indicado aquí 10 veces ya, en Cristo, por Cristo, en Cristo, nada más, ¿no? Ahora, lo importante, y en lo que yo quiero avanzar hoy también, es en el hecho de que distingamos entre la iglesia como cuerpo de Cristo y las iglesias como instituciones. No es fácil, tenemos que ponernos a pensar. Hay un autor a quien yo les recomiendo, vamos más adelante, yo creo, a proveer algunos textos. Se llamó Emil Brunner, teólogo suizo, discípulo de Kierkegaard. Dice Emil Brunner, vamos a usar la palabra iglesia para el concepto del Nuevo Testamento y vamos a dejar la palabra iglesia para el malentendido que se ha dado a lo largo de estos siglos. ¿En qué consiste el malentendido? Que la iglesia, de acuerdo con el Nuevo Testamento, no es la iglesia actual. La iglesia actual es un malentendido. Ah, caray, está pegador, ¿no? La iglesia actual es un malentendido. ¿En qué sentido la iglesia actual es un malentendido? Que hoy suponemos que la iglesia es una institución. Y Cristo no dejó una institución. Cristo dejó una comunión de personas. Hay diferencia entre una comunión y una institución. En primer lugar, una comunión es un asunto vivo. Esto que yo he enfatizado como invocar a Cristo como el Señor, Emil Brunner lo subraya como que la iglesia auténtica son aquellos que están viviendo por el poder del Espíritu la comunión con Cristo y la comunión entre ellos. Es decir, una vivencia que se da en la libertad de la gracia para cumplir la ley, y una ley que se da en la libertad. Solamente quien está viviendo por el poder del Espíritu la comunión con Cristo pertenece a la iglesia, es la iglesia como comunión, no así la iglesia como institución. Vamos a poner un ejemplo que, no sé, todos los varones que estamos aquí presentes, es un ejemplo más, dijéramos, vamos a hacer un acta constitutiva de comunidad apostólica. Lo hemos hecho, por supuesto. Y vamos a ir a la Secretaría de Gobernación y nos vamos a registrar. Entonces ya vamos, nos registramos, nos dan un numerito y somos una AR, una asociación religiosa. Entonces ya podemos decir, somos la Iglesia Comunidad Apostólica AR, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, ¿es Cristo el que fundó esa AR? No, somos nosotros. Peor todavía, ¿qué tal si más adelante dijéramos, el que no pertenezca a comunidad apostólica no es salvo? Digo, ustedes la risa, pero muchas iglesias así dicen. Si usted no asiste a donde ellos van, usted no está en la verdad. Si usted no es de la iglesia fundada de tal, no se va a salvar, no va a participar en el reino, o cuando Cristo venga, usted se va a quedar. Entonces, imagínense que no solo constituimos una nueva organización, sino que además después decimos, y esta es la única buena. Bueno, pues eso es lo que a lo largo de la historia muchas iglesias han hecho. ¿Sí o no? Todas. Todas las iglesias tuvieron un principio. Hace rato mencioné la iglesia metodista, nació en el siglo XVIII. La iglesia luterana nació en el siglo XVI. La iglesia católica romana nació en el siglo VI. La iglesia ortodoxa griega nació en el siglo II. Unas más antiguas, otras más modernas.
pero todas tienen una fecha de nacimiento en tanto que instituciones. Por eso yo les pregunté, cuando Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, les pregunté, ¿y cómo se llamaba la iglesia de Corinto? Se llamaba Maranata, Buen Pastor, Ovejitas del Señor, Éfeso. Ay, sí, Éfeso en Corinto, no. No se llamaba de alguna manera, ¿me explico? No se llamaba de ninguna manera, porque los primeros cristianos no tenían en mente formar una institución, sino seguir siendo la comunión de los hermanos, la comunión de los creyentes. Con esto, no quiero descartar a las instituciones, porque a lo mejor alguien que está aquí o alguien que nos vea por la transmisión va a decir: entonces lo que usted está diciendo, que no valen los presbiterianos, ni los bautistas, ni las asambleas de Dios. No estoy diciendo eso, por favor. No estoy diciendo nada de eso. Las instituciones son necesarias. Para comprar este terreno y construir este edificio y darle mantenimiento y tener una salvaguarda ante el gobierno de esta propiedad, se requiere una institución. ¿Sí o no? Y lo mismo con cualquier templo. Y para organizar un seminario y unas misiones, para editar un himnario, para lo que ustedes quieran, se requieren instituciones. No estoy en contra de las instituciones. Las instituciones son necesarias, pero hay que tener cuidado. No nos vamos a pelear con las instituciones. A veces queremos ser tan puristas, queremos regresar aparentemente tanto a la Biblia, que decimos, como en la Biblia no hay denominaciones, mi iglesia no tiene denominación. No es como las iglesias organizadas. Entonces la tuya es desorganizada. ¿No? Si usted dice que no tiene denominación, tarde o temprano se va a dar un nombre. Denominación es nombre. Cuando usted se dé un nombre, ya tiene una denominación. Tan sencillo como eso, ¿no? Nosotros somos comunidad apostólica, entonces tenemos un nombre. Y formamos parte o queremos formar parte de una comunión. Ni la comunión ni nosotros estamos todavía registrados legalmente, pero eso no importa, somos una comunión de pastores que nos llamamos sirvientes de la comunidad, ¿no? Que les comenté hace 10 días, ordenamos al pastor Willy, por ejemplo, ¿no? Hay una institución, sí la hay, pero tenemos que tener cuidado de dos cosas. Primero, que la institución no se convierta en lo contrario de los valores que la originaron. Cuando una institución se hace dura, se llena de jerarquías, de intereses, entonces se vuelve contraria a aquello que le dio origen. ¿Sí? Si la iglesia es ante todo la comunión de los hermanos, la igualdad fraternal, y la institución empezara a poner condiciones para esa comunión y empezara a dejar de reconocer la igualdad de los hermanos para poner a unos encima de otros, ahí tenemos un peligro. Si las tradiciones de la institución empiezan a invalidar la palabra de Dios, ahí tenemos un peligro. Primer peligro de las instituciones, al ser cosas humanas, figuras jurídicas humanas, es muy fácil que terminen siendo la tumba de aquello que quisieron crear. ¿Sí me explico? Entonces, usted forma parte de la iglesia, y ya lo enfatizaremos, por ejemplo, en el capítulo 12, cuando usted invoca a Jesús como el Señor de su vida. Punto y aparte. No necesita que una institución lo acepte. Digo, si lo aceptan, qué bueno, pero para ser parte de la iglesia de Cristo, no lo necesita. ¿Sí? O sea, no necesita venir
y que digamos, aquí le vamos a dar un certificado y le vamos a decir que usted a partir de este momento ya es miembro de la Iglesia de Cristo. No necesita un certificado. Usted comienza a ser miembro de la única Iglesia de Cristo en el momento en que invoca a Jesús como su Señor. ¿Ya? No necesita credencial. ¿Sí? Por eso nosotros damos la Santa Cena en una forma que se llama de comunión abierta. Cuando los hermanos reparten el pan y el vino, se lo dan a todos. No preguntamos quién es miembro, quién fue bautizado aquí, y los demás no lo pueden tomar. Esa es la comunión cerrada. Damos el pan y el vino en comunión abierta, porque entendemos que cualquiera que ha invocado a Jesús como el Señor es nuestro hermano y es parte de la iglesia. No en vano cantamos ese canto que, si usted quiere musicalmente, es muy pobre, pero es rico en el contenido. No me importa la iglesia que vayas. Si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. ¿Sí? El segundo problema de la institución es identificar a la institución con la iglesia. Ninguna institución es la iglesia de Cristo. En las instituciones puede haber miembros de la institución que también son miembros del cuerpo de Cristo. Y puede haber miembros de la institución que, al no ser verdaderos cristianos, no son miembros del cuerpo de Cristo. A ver, lo explico. La iglesia metodista como tal no es el cuerpo de Cristo. La iglesia metodista es una institución, punto. Pero muchos hermanos metodistas que son verdaderos cristianos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y los hermanos metodistas que nomás van a la iglesia pero nunca se han encontrado realmente con Cristo son metodistas pero no forman parte de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Sí queda más claro? ¿Sí? Y obviamente hay miembros del cuerpo de Cristo que no están en esa institución. Muchísimos miembros del cuerpo de Cristo no son metodistas, están en otras iglesias. Y así funciona con todas las iglesias. Por eso podemos reconocerlas como las tribus. Allá en el libro del Éxodo vemos al pueblo de Israel, y en el libro de Números ordenarse un solo pueblo en distintas tribus. Cada una tenía su estandarte, le tocaría cierto lugar en el campamento, cierta participación en el orden de batalla, y una vez que se entregara la tierra, también le tocarían distintos territorios. Pero eran un solo pueblo. No estamos hablando contra las denominaciones. Creo que todas las denominaciones somos tribus diferentes, ¿no? Si usted pertenece a una tribu, bueno, pues trabaje, identifíquese con ella. Lo importante es que reconozcamos, como todas las tribus de Israel eran un solo pueblo, nosotros también reconozcamos que todas las ramas del cristianismo pueden ser un solo pueblo en la medida en que los miembros que hayan reconocido realmente a Cristo como su Señor son nuestros hermanos. Eso es lo que podríamos decir. Por ejemplo, cuando una iglesia se confunde con la institución, dice, por ejemplo, la iglesia romana tiene una frase que en ciertas épocas retoma de manera combativa: extra ecclesia nulla salus. Quiere decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Entendido desde la perspectiva romana, lo que está diciendo es que fuera de la institución católico-romana no hay salvación. Así que cualquier creyente en Jesús que lea la Biblia o que se reúna, si no pertenece a la iglesia católico-romana, no es salvo. Si se toma la frase así, como equivalente de una institución.
Pero podríamos tomar la frase de otra manera. Fuera de la iglesia no hay salvación, quiere decir que en el momento en que reconocemos a Cristo como nuestro Señor, recibimos la vida eterna, recibimos el Espíritu Santo y al mismo tiempo estamos llegando a ser parte de la iglesia, pero no como institución, sino como el cuerpo de Cristo. Nadie que sea salvo deja de pertenecer al cuerpo de Cristo. No hay alguien que esté en el cuerpo que no sea salvo, ni hay alguien que sea salvo y que no esté en el cuerpo. En ese sentido, fuera de la iglesia no hay salvación, pero no como institución. Sí ve la importancia de distinguir entre la iglesia y las iglesias. Ahora, la iglesia o la iglesia universal requiere también la expresión de la localidad. Eso quiere decir que nunca nos vamos a reunir hasta la resurrección, al menos no nos vamos a reunir todos como cuerpo de Cristo, ¿sí? No sería posible hacer una reunión donde todos los creyentes del mundo vinieran o fuéramos, porque además unos ya se murieron, otros viven muy lejos, otros todavía no nacen, ¿no? Solamente en la resurrección vamos a estar todos juntos. Mientras tanto, esa iglesia que es universal y que es el cuerpo todo de Cristo requiere una expresión local, y esa expresión podemos llamarle la iglesia local, siempre y cuando por iglesia local no entendamos una nueva denominación, porque también pasa. A ver, ¿ya se durmieron? ¿Todavía no? Ustedes me avisan y dicen, ya me dormí. Watchman Nee dejó un discípulo que supongo yo que se desvió, se llamó Witness Lee, quien en Estados Unidos comenzó a publicar la mayor parte de su literatura y se llama la iglesia local. ¿Cuál es el problema de este enfoque de la iglesia local? Que ellos dicen, en una ciudad hay varias iglesias, nosotros no vamos a ir a ninguna de esas, no vamos a ir con los nazarenos, no vamos a ir con los hermanos libres, no vamos a ir con los cuáqueros, vamos a hacer una nueva iglesia que se llame la iglesia local. Y como la iglesia local es la única neotestamentaria, nosotros somos los únicos buenos, no nos vamos a juntar con los demás, todos los demás están mal, nada más nosotros estamos bien. ¿Qué pasó allí? Pues simplemente surgió otra denominación. Una denominación no es necesariamente una secta. Una secta es un grupo que se parte, y en ese sentido peyorativo es un grupo que no reconoce a los demás y cree que la salvación solamente está con ellos. Pero recuerde una cosa que acaba de recordarnos Pablo aquí en estos primeros 8 versículos. El cristianismo no se predica a sí mismo. La iglesia no se predica a sí misma. El cristianismo y la iglesia señalan hacia Cristo como el camino de salvación. Cuando usted vaya a predicar y a invitar a la comunidad, nunca vaya a decir que si viene a la comunidad va a ser salvo, y si no viene a la comunidad no va a ser salvo, ¿verdad que no? Nosotros anunciamos a Cristo. El cristianismo tiene una grandeza, no se predica a sí mismo, como el budismo, predica a Cristo. No hay salvación en el cristianismo, hay salvación en Cristo. No hay salvación en la iglesia, hay salvación en Cristo. Así que las denominaciones no son sectas porque no piensan que si no soy presbiteriano ya me perdí, ¿no? Lo importante es ser cristiano. Pero hay iglesias que sin ser sectas sí tienen una actitud sectaria.
un espíritu sectario, espíritu en el sentido de actitud. No se vaya a poner a reprender ahí espíritu de secta, ¿no? Actitud sectaria quiere decir que yo creo que nada más nosotros, si no somos los únicos, cuando menos los mejores, no de ninguna manera. La actitud sectaria entonces puede ser que yo digo soy la iglesia local y todos los demás están mal, y es una actitud sectaria. ¿Qué es una iglesia local? Pues todas las iglesias que se reúnen en una ciudad. Punto. Cuando Pablo escribe a los corintios, la iglesia local eran todos los creyentes de la ciudad de Corinto. Claro que entonces era un poquito más sencillo porque no había tantas denominaciones, las ciudades no eran tan grandes y bueno, no era tan difícil ubicar la iglesia local, aunque ya tenía problemas, como lo vamos a ver más adelantito. Unos eran de Pedro, otros de Pablo y otros de Apolos. Ya había problemas, ¿no? La iglesia local es el reconocimiento de todos los creyentes de un lugar. Por eso cuando nos ha tocado visitar o intentar fundar una congregación en algún lugar, lo primero que hacemos es buscar las que ya existen para trabajar juntos en ese reconocimiento de la iglesia del Señor. Entonces la iglesia es local porque es la expresión de la iglesia universal. La iglesia universal no se manifiesta de una manera total, no nos conocemos todos, ¿verdad? Para los hermanos de China, tal vez ahorita ya está amaneciendo, otros están dormidos, etc. Entonces, para otros se acabó el domingo, etc. Bueno, donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo, es una hermosa expresión de la iglesia local. Yo soy parte de la iglesia, pero yo solito no soy iglesia. ¿Sí? Ok, está bien si yo oro y yo hago mis cantitos, pero yo no puedo decir, yo voy a tomar mi santa cena yo solito. Cuando menos tenemos que ser dos. ¿Ah? Esta tarde somos muchos, ¿no? No los he contado, pero somos muchos. ¿Somos más de dos? ¿Somos más de tres? Bueno, pues el Señor está aquí con nosotros. Donde están dos o tres, ahí está el Señor. Está dentro de nosotros. ¿Pero qué quiere decir? Que además de estar dentro de nosotros, está entre nosotros, que somos iglesia. Ahora, ¿cuál es la importancia de la iglesia local? Que es en ella la única posibilidad real y práctica de edificarnos, de amarnos, de servirnos, de crecer, de ejercitar los dones. Vamos a terminar. Nos ha dejado claro Pablo que todos los que estamos en Cristo estamos santificados y por tanto somos parte de la iglesia, y que a esa única iglesia en todo el mundo pertenecen todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor a todos los que formamos parte de la iglesia nos mantendrá firmes hasta el fin para que seamos irreprochables. Reasumiendo entonces, solo es verdadero cristiano el que ha invocado a Jesús como su Señor. El que no lo es. Y si se muere en este momento, está perdido, está condenado. Por eso Søren Kierkegaard hacía también una diferencia muy interesante entre cristiandad y cristianismo. Cristianismo es lo que vives cuando te encuentras con Cristo, y cristiandad es la historia de la institución con todos sus defectos, guerras y problemas que ha tenido. El problema es que la gente confunde el cristianismo con la cristiandad, ¿no? Y por los errores de la cristiandad creen que Cristo no es verdadero. Debemos reconocer a toda persona que sea verdadero creyente como nuestro hermano, de cualquier iglesia, de cualquier lugar.
Debemos de seguir trabajando porque necesitamos ser una institución para llevar adelante ciertos proyectos, pero no confundir a las instituciones con la iglesia, y mucho menos un día anquilosarnos en la institucionalización y dejar la vida del espíritu, la comunión. Porque si hay una definición de iglesia que nos da, como decía Joel Brunner, es la comunión del Cristo vivo con los creyentes y de los creyentes unos con otros. La comunión entre los creyentes y la comunión con un Cristo vivo. Esa es la iglesia. Vamos a dejar aquí nuestra reflexión. Continuaremos el estudio de la carta a los Corintios con cosas interesantísimas. Yo le invito a que la vaya leyendo. Véala leyendo porque se va a emocionar, le van a surgir dudas, va a tener opiniones, va a aprovechar muchísimo más las cosas que digamos, ¿sí?